Segundito, porfa. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy tenemos con nosotros a la tesorera nacional de AMSI, Eva Cano de Simón. Un auténtico placer. Buenas tardes, Eva. Bienvenida. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Y buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos con este magnífico webinar de fiscalidad que seguro que nos va a venir a todas fenomenal para actualizar conocimientos y reciclar sobre todo. Os quería comentar que Eva es, aparte de tesorera nacional de AMSI, como hemos comentado, ella es colegiada en el Colegio de Economistas de Cataluña, es perito judicial económico mercantil, es perito judicial inmobiliario, es API, CRS y Realtor. Y con este gran currículum, Eva, pues adelante, comienza cuando quieras e ilústranos. Gracias. Bueno, vamos para atrás y empezamos por el principio. Lo primero, muchas gracias a todas por vuestra asistencia y aunque igual no haría falta decirlo, pero gracias por la paciencia, por esperarme una semana más, que como sabéis, todavía veis que tengo la voz un poquito agarrada, pero la semana pasada estaba peor. Entonces, nada, disculpas por la semana pasada, muchas gracias por venir a esta. Y ya metiéndonos de lleno en el tema, vamos a desarrollar la sesión de la siguiente manera, si os parece. Voy a hacer toda la exposición al principio. Si queréis ir haciendo alguna pregunta para luego acordaros y tal, la podéis ir escribiendo en el chat y luego las recuperamos al final, en el turno de preguntas. Y también al final, en el turno de preguntas, con el orden y con el orden debido, abriremos los micrófonos también por si queréis hacer alguna pregunta al respecto en directo a través del micrófono. De momento, lo que vamos a hacer hoy, que os voy a contar, le hemos llamado aspectos básicos de fiscalidad inmobiliaria para no residentes. Y os pongo aquí entre paréntesis, que es la normativa vigente a junio de 2024. Esto lo pongo porque en fiscalidad, como imagináis, también es muy común que vayamos sufriendo diferentes cambios normativos y los diferentes cambios normativos nos pueden ir afectando a el día a día o a cómo cerramos las operaciones inmobiliarias a nivel fiscal o cómo afecta a los impuestos tanto a vendedores, compradores, etc. Con lo cual, la primera cosa que sí que os quería transmitir hoy es que siempre que tengáis tanto en el tema de fiscalidad como también en el tema legal, siempre que tengáis apuntes, cursos, etcétera, etcétera, os fijéis de que están actualizados, con la normativa actualizada, y si ya hace un año que tenéis apuntes por ahí de diferentes cursos de tanto de fiscalidad como de normativa legal, bueno, pues que puede ser que estén desactualizados, ¿eh? O sea que siempre fijaos en que la actualización sea la última y tengamos la normativa que está vigente a la fecha de hoy. Y por otro lado, os quería comentar también que hoy lo que vamos a ver es, estamos especializados, vamos a ver las especialidades de la fiscalidad en el ámbito inmobiliario que se aplica a los no residentes. Y añado la coletilla, no residentes fiscales en España. Justamente vamos a empezar por explicar lo que es un no residente a efectos fiscales y cuál es la diferencia entre el no residente, entre comillas, que conocemos todos, que es un no residente a nivel administrativo o a nivel legal. Entonces, fijaos, cuando hablamos de no residente a efectos fiscales, no nos estamos refiriendo y no tiene nada que ver con aquel que tiene o no tiene, o dispone o no, de permiso de residencia y o permiso de trabajo. Eso es a nivel administrativo y tiene otras consecuencias legales a efectos de ciudadanía, pero no tiene nada que ver con lo que Hacienda le va a exigir como obligaciones. Fijaos que cuando hablamos de las obligaciones fiscales, siempre que refiramos a terminología no residente, nos vamos a referir a un no residente a efectos fiscales. ¿Vale? Ya sabemos que no tiene nada que ver con los permisos de residencia y trabajo y con la no residencia administrativa. Y ahora vamos a definir qué es un no residente fiscal. La no residencia fiscal está definida en los diferentes tributos que tenemos vigentes en nuestro sistema tributario español y se determina por la cantidad de días al año que uno vive efectivamente en territorio español. Vive, habita en territorio español. Por tanto, nos vamos a tener que fijar durante un año natural, los 365 días del año natural,
cuántos días se permanece, se vive, se radica en España, en territorio español, esa persona, para ver si es residente o no residente a efectos fiscales. Y si pasa más de 183 días al año en territorio español, o lo que es lo mismo, 6 meses y un día, como si fuera una condena, ¿no? Si pasa más de 6 meses y un día en territorio español, automáticamente va a ser considerado residente en territorio español. Añadimos una coletilla que es importante, y reitero, a efectos fiscales. ¿Esto qué significa efectos fiscales? Significa que va a estar sujeto, cuando uno pasa esos más de 6 meses y un día al año o más de 183 días en territorio español, va a estar sujeto a todos los tributos e impuestos que nuestro sistema tributario reconoce para los que son residentes. Por tanto, el principal y el que conocemos todos es el IRPF, que acabamos de hacer la renta, pues ese es el impuesto principal, aparte de otros muchos, que va a gravar a un residente fiscal. Pero ¿qué pasa con aquellos que no cumplen con esta definición? Y que, según el artículo que os he puesto aquí, ¿no?, de la ley del impuesto de la renta de no residentes, que es el que define lo que es un no residente fiscal, pues si no cumples con esos días al año de permanencia y de habitar en España. Habitar significa, en este sentido, vivir efectivamente en España, ¿eh? O sea, dormir, comer, hacer vida aquí. Si no cumples con ese requisito de días, entonces automáticamente estás calificado como no residente a efectos fiscales. Y tendrás que estar sujeto, en vez de al IRPF, por ejemplo, que es el impuesto de la renta que conocemos todos, al impuesto de la renta de no residentes, en el caso de personas físicas, ¿no? Es decir, cambiamos la manera de tributar porque nos van a afectar unos impuestos diferentes, tenemos una obligación fiscal diferente. Fijaos que lo que dice exactamente este artículo de la ley del impuesto de la renta de no residentes es que para personas físicas tienen que permanecer esos días en España para considerarse residentes, o bien que radique en España el núcleo principal o base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Por tanto, esto significa que aunque no cumplamos con el requisito de días, que es una excepción a esto, aunque no cumplamos con el requisito de días, si nosotros estamos asalariados y nuestra empresa radica en España y no hay otros elementos que digan eh, que tienes la residencia en otro país, automáticamente también ese año calificarías como residente en España. ¿Vale? Es decir, mínimo y lo principal es que cumplas con el número de días, pero también hay algunos aspectos que se pueden tener en cuenta para ver si eres residente fiscal en España o no, en base a lo que os digo, ¿no? El núcleo principal o base de las operaciones o de intereses económicos que tenga uno. En cuanto a personas jurídicas, es decir, ahora ya no hablamos de personas físicas, sino de algún tipo de entidad o de sociedad, si la entidad se ha constituido conforme a la ley española, aunque su domicilio esté fuera, si se ha constituido conforme a la ley española, también se va a considerar que es residente fiscal en España. O bien que su domicilio social o su sede de dirección efectiva, es decir, desde donde se dan las órdenes, también esté en territorio español. En ese caso se consideraría que es residente fiscal esa sociedad o esa entidad, que es residente fiscal en España. En cualquier otro caso de estos que hacen su contrario, ¿no? Cualquier otro caso, entonces nos vamos a encontrar con que estamos en una situación de no residencia fiscal, tanto en personas físicas como jurídicas. Y aquí, si os dais cuenta, estamos siempre refiriéndonos a que vamos a mirar un año natural. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que mirar cada año natural cuál es el requisito, sobre todo en caso de personas físicas y con el requisito de los 183 días al año en territorio español. Yo cada año voy a tener que mirar si cumplo o no cumplo con el requisito y, por tanto, puede ocurrir que tengamos residencia fiscal en un año en España y al año siguiente la tengamos en otro país y al año siguiente en otro país. Esto puede ocurrir. O sea, no son casos raros, porque siempre tenemos que mirar eso. Os pongo como ejemplo, imaginaros que tenemos unos clientes, ahora poneros en la situación, ¿eh? Tenemos unos clientes que a lo mejor son belgas y están jubilados de aquella manera, tienen aquí alguna casita que os compraron, algún chalet, y hay un año que se pasan aquí, pues 7, 8 meses jubilados viviendo aquí. Ese año serán residentes fiscales en España. Y luego ya hablaremos de los impuestos, pero esto significará que están afectos a lo mismo que los que somos residentes fiscales en España. Por tanto, a presentar la renta. Pero imaginaos que al año siguiente, por diferentes circunstancias de la vida, por lo que sea, pues solamente han pasado 2 meses en España.
en el chalecito, y el resto del tiempo lo han pasado en Bélgica. Entonces, cuando el año siguiente nos encontramos con esta situación, pasan en España a ser no residentes fiscales. Por tanto, de sus inmuebles y de todo su patrimonio y sus rendimientos que generan en España, al año siguiente van a tener que tributar, por ejemplo, por el impuesto de la renta de no residentes. Y si al año siguiente vuelven a estar 8 meses en España, tributarán por renta. Es decir, vamos a tener un poco de baile. Cuando miramos año por año si cumplimos o no con los requisitos que nos marca la ley respecto a si somos residentes fiscales o no, cada año puede variar, como os digo, a qué tributación estamos sujetos, ¿vale? A qué tipo de impuesto. Eso por el lado de residencia fiscal y ya tenemos claro, a partir de aquí ya tenemos claro todas qué es un residente fiscal y qué es un no residente fiscal a estos efectos. Ahora bien, esto es lo que dice la ley, pero ¿cómo lo podemos demostrar? Es decir, si luego tenemos a la Agencia Tributaria Española que va a venir a decirnos, oiga, acredíteme que usted este año ha estado tributando, por ejemplo, por el impuesto de la renta de no residentes, y el año anterior, el caso, el ejemplo de los belgas que os he puesto, y el año anterior estaba tributando por renta como residente. ¿Por qué este año usted es no residente? Acredítemelo. Y fijaos que la propia normativa ya nos recoge cuál es la condición o cuál es el documento acreditativo para poder acreditar delante de la agencia tributaria, tanto de España como del país de origen, a lo mejor, ¿no? O de donde sea, que uno es no residente fiscal en España en este caso. Entonces, esto, la normativa nos dice que podemos aportar un certificado de residencia fiscal de cualquier otro país. Uno no puede ser residente fiscal el mismo año en dos países a la vez. Uno puede ser, como hemos comentado, residente fiscal en un país un año y al año siguiente en otro país. Eso es perfectamente posible, pero no en el mismo año que tengamos residencia fiscal en dos sitios a la vez. Todavía no tenemos ese don, ¿no? De estar en dos sitios a la vez. Entonces, fijaos, cuando aportamos un certificado de residencia emitido en caso, vamos a coger a los pobres belgas de ejemplo, va. En el caso del matrimonio belga, ¿no? Si aportan un certificado de residencia fiscal del año 2024 en Bélgica, automáticamente calificarían como no residentes fiscales en España en el año 2024. Precisamente por lo que os digo de que no se puede estar como residente fiscal el mismo año en dos sitios a la vez. Y el plazo de validez de los certificados, por supuesto, es un año, ¿no? Al año siguiente, precisamente por el propio requisito, hay que volver a comprobar y hay que volver a solicitar un certificado de residencia fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Fijaos, aquí pueden pasar varias cositas. La primera que puede pasar es que, como decíamos antes, que no tiene nada que ver el permiso o residencia administrativa, es decir, que tú tengas un permiso de trabajo o tengas un permiso de residencia en España, no tiene nada que ver con eso. Nos podemos encontrar con situaciones donde alguien que tiene un permiso de trabajo o de residencia en vigor en España, resulte que ese año no es considerado residente fiscal en España, ¿vale? Precisamente porque no ha cumplido con lo de los 183 días mínimo viviendo en España durante ese año. Esto nos lo podemos encontrar, no es una incidencia rara, son cosas que de hecho pasan bastante a menudo. Y después nos podemos encontrar también con que hay algunos casos donde no va a ser suficiente. Esto es lo que dice la normativa, que acreditando que por un certificado de residencia fiscal en otro país, ya automáticamente la Hacienda española se tiene que creer que eres no residente en España. Pero luego veremos la diferencia con los impuestos y veréis por qué lo decimos. Hay muchas veces en que es más beneficioso tributar como no residente en España por los rendimientos y por el patrimonio que se tiene aquí, que tributar como residente. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues que hay algunas personas pues que realmente sí que están haciendo su vida, todos sus rendimientos, su sede de actividades económicas, incluso los días que pasan aquí, sí que deberían ser residentes fiscales en España, pero por lo que sea, consiguen que otro país, el país de origen o lo que sea, les aporte un certificado de residencia fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Hacienda, cuando se encuentra con este tipo de casos, aunque la normativa y la ley diga que con la aportación de un certificado de residencia fiscal en otro país ya es suficiente para demostrarle a la autoridad española que aquí no se es residente fiscal, pues muchas veces esto es necesario, pero muchas veces no es suficiente. Entonces, las que ya me conocéis, que hablo siempre de este caso,
os acordaréis que siempre comento casos muy mediáticos, como por ejemplo el de Shakira, que al final pactó con Hacienda, o de diferentes influencers que se han ido a Andorra, entre comillas, o por ejemplo de Arantxa Sánchez Vicario, que también tuvo juicios con Hacienda. Todos los juicios que tuvieron estas personas que os comento, cuando Hacienda les estaba reclamando por fraude fiscal, fijaos que no era fraude fiscal en sí, o sea, porque yo he dejado de ingresar la cuota del IRPF o lo que sea que tocaba, sino porque venía provocado por esto. Venía porque ellos estaban declarando como no residentes de una manera más ventajosa y Hacienda dijo, ya me puedes aportar el certificado de residencia en Andorra y en no sé dónde, el que tú quieras. O en el caso de Shakira, en Estados Unidos. Pero no es suficiente y necesito que me aportes más pruebas para acreditar que efectivamente no has estado viviendo aquí 183 días ese año. Entonces, si no me lo puedes acreditar, y en la mayoría de estos casos ya sabéis que no se podía acreditar porque era verdad que habían estado viviendo aquí, entonces tienes que tributar como residente. Y si tributas como residente, entonces te hago yo la liquidación que te tocaría y resulta que hay una diferencia tremenda entre lo que tú presentaste en su día y tributaste como no residente, que era más beneficioso. Que en algunos casos, sobre todo en rentas altas, lo es. Eh, por ahí les pillaron, ¿vale? Y por ahí viene todo el tema del fraude fiscal. Entonces, esto también es un poco para que si oís noticias y veis que hay estos casos tan mediáticos, ahora sobre todo los que va a haber en el futuro vais a ver mucho influencer de los que se han ido a Andorra y demás. Muchísimo, porque además uno de los objetivos prioritarios de la inspección tienen como cada año, se plantean como unos objetivos para ir a inspeccionar de manera prioritaria y este año está de moda, el top son los influencers y diferentes líderes de opinión y comunicadores a través de redes sociales, de YouTube, etcétera, etcétera, que han trasladado su domicilio fuera del Estado español, ¿no? Aunque en el caso de influencers, aunque a lo mejor el 90 y pico o la mayoría de sus oyentes, de sus televidentes, de lo que sea, de las personas de su comunidad, pues son en España y parece que el núcleo de sus actividades radica en España o por lo menos el dinero que obtienen viene de España, ¿no? Entonces son casos controvertidos, pero veréis que si vemos las noticias en los próximos meses van a salir más de estos, porque están actualmente, como os digo, la inspección está de moda inspeccionar a influencers, o sea que van a venir por ahí, ¿vale? Y vienen por este tema, porque están declarando como no residentes, cuando en realidad estrictamente sí que tienen que ser residentes. Todo esto no podemos asegurar si lo son o no lo son. Esto ya se verá en el juicio correspondiente. Pero sí os lo comento para que vosotras también podáis tener un poco de pista de cuando veis estas cosas en las noticias que sepáis de dónde vienen los tiros, ¿no? Por dónde vienen. Os hago también una mención al tema de los convenios para evitar la doble imposición de impuestos para los contribuyentes. Como en España el que es no residente tiene que tributar como no residente, que ahora veremos qué impuestos tendría que hacer frente un no residente fiscal, pero solamente es por o las rentas o el patrimonio generado en España, en el país de origen, es decir, el país de origen, perdonadme que lo he dicho mal, en el país donde sí sea residente fiscal, este contribuyente va a tener que presentar como el equivalente de la declaración de renta que tenemos aquí. Es decir, en su país, donde sí es residente, va a tener que presentar el equivalente a lo que tenemos aquí para los residentes fiscales. ¿Qué pasa en este caso? Se podría llegar a producir una doble tributación y tributar por un mismo hecho o por un... Sabéis que los hechos imponibles le llamamos a nivel fiscal. Un hecho imponible es aquella circunstancia que ocurre o aquel hecho que ocurre y a partir del cual en el momento que tiene lugar hay una normativa fiscal que dice que genera una obligación de tributar. Entonces, estos hechos imponibles, pensar que puede haber un solo hecho que tribute aquí en España porque ha ocurrido en España, pero que a lo mejor tribute también en el país donde es residente fiscal esta persona, ¿no? Que tiene estos rendimientos o lo que sea, o este hecho imponible en España. En ese caso, estaríamos ante un sistema que grava por el mismo hecho imponible dos veces. Grava en el país donde es residente fiscal y además grava en España, porque también hay obligación para los no residentes de gravar los rendimientos que se producen aquí. Para evitar esto,
ya hay colaboración, y hace muchos años que hay colaboración entre diferentes países, entre todos los países occidentalizados y algunos que no lo son incluso también, ¿no? En bastantes, una gran mayoría de países en el mundo, hay convenios bilaterales entre todos estos países. En el caso de España, tiene bastantes convenios firmados con bastantes países y desde luego todos los, llamémosle, occidentalizados. Con lo cual, siempre vamos a tener un convenio, que es un documento, un escrito, un contrato entre España y este otro país en concreto, donde se van a fijar las normas, básicamente, y os lo digo de manera coloquial, de cómo nos repartimos la pasta. Es decir, las normas de si hay un hecho imponible que se produce aquí porque este señor que no es residente fiscal en España resulta que ha generado unas rentas en España, yo que soy España le voy a grabar y va a tributar por esto. ¿Vale? Entonces tú que eres el país Pepito, vamos a hacer este convenio para decir yo lo tributo aquí, pero tú allí también se lo vas a tributar, pero hombre, descuéntale lo que ya ha pagado aquí. Y luego ya entre tú y yo nos apañamos. Entonces pensar que estos convenios siempre es con la idea de que el contribuyente no pague doble, entonces tenemos esos mecanismos recogidos en los convenios, todos unos articulados, hay muchos que son similares, porque van en este sentido que os digo, ¿no? De ya que tributo en España, en el otro país tengo obligación de reflejarlo, de tributarlo, pero luego me voy a restar de las cuotas que me salgan a pagar, me voy a restar lo que ya he pagado en España. Esto es muy común, o sea, la mayoría de los convenios bilaterales que tiene España con cualquier otro país es muy común que sea esta dinámica. Pero hay otros también con otros países que varía un poco más, es un poco diferente. El caso, y en resumen, es que siempre, casi siempre, vamos a tener estos convenios donde se va a dictar las normas que han acordado entre los dos países para ver cómo se reparten el- los tributos que paga este no residente fiscal en España ese año y por ese hecho imponible, ¿no? Para evitar precisamente que haya una duplicidad y que el contribuyente se vea perjudicado porque tiene que pagar por el mismo hecho imponible dos veces, en un país y en el otro. Entonces, teniendo en cuenta esto, pensar que la mayoría de las ocasiones no va a haber esa doble tributación y por eso tienen ese nombre, ¿no? Convenio para evitar la doble imposición. Suscritos, son convenios bilaterales suscritos entre España y el país X. Y también resuelven estos convenios algunos temas que hoy no vamos a entrar, pero solamente informativamente que lo sepáis, que dirimen alguna duda sobre si se considera residente o no residente a efectos fiscales entre uno y otro país en casos muy complejos, ¿vale? Porque nosotros decimos que la norma general es, vale, pues es no residente en España si aquí no ha estado más de 183 días al año viviendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si es la pareja de y ha ido y ha vuelto y no sé cuánto? ¿Y qué pasa si es la pareja de un no residente, pero sí que ha vivido aquí? ¿Pero qué pasa si es trabaja en una oficina consular y por razón de su trabajo tiene que estar aquí, pero en realidad él tributa en su país de origen? Todos estos casos más complejos son los que también dirimen estos convenios para evitar la doble imposición. Lo cual significa que no hace falta que los miréis por curiosidad, si los queréis mirar, los miráis. Pero que esto, los fiscalistas encargados de tributar para estos no residentes ya se van a encargar de hacer la comprobación y de mirar en cada caso, cuando nos planteamos que, yo os lo digo, ¿no? Nuestro trabajo, cuando nos planteamos para un no residente fiscal en España, cuáles son los impuestos que va a tener que hacer frente por sus rendimientos o por el patrimonio que tienen en España. Nosotros miramos también en qué país son residentes fiscales y cómo es el mecanismo y cómo tenemos que aplicar, si tenemos que hacer algún cambio, alguna consideración. ¿Vale? Y también darle los argumentos y la información para que vaya a su gestor de su país de origen y le diga, oye, que en España tengo esto, he tributado esto, y que me han comentado la asesoría en España, pues que esto está tributado aquí, que lo tienes que tener tú para poder aplicar y evitar la doble imposición según los mecanismos que estén definidos en esos convenios bilaterales. Solamente para que lo sepáis, pero que también os digo, casi todos los países tienen convenio con España y para que os quedéis en resumen con la idea, es casi todos también, una gran mayoría, van en este sentido, de que primero España cobra, siempre primero España cobra, siempre. Y después en el país donde sí es residente fiscal, lo que se hace es tributar de nuevo, pero se aplica una deducción en cuota para no tener que pagar cuota dos veces. Normalmente son así, ¿eh? La gran mayoría. Hay casos que no, pero normalmente son así y os lo comento un poco para que sepáis por dónde van los tiros, ¿no?
También os digo que en la Unión Europea hay una armonización bastante grande ya a estas alturas de cómo funciona todo esto. Entonces, como luego estos países tienen que comunicarse y hacerse ellos sus cuentas de qué importe me quedo, o si me debes o te debo, que esto también lo hacen, al final por un tema práctico y por un tema de armonización legal, lo que sí que os puedo decir es que todos estos convenios bilaterales que tiene España con otros países, y otros países igual, también tienen convenios bilaterales con todo el resto o casi todo el resto de países del mundo, y tienden a utilizar las mismas reglas, pues a efectos, eso como os digo, ¿no? De, tanto de armonización legal como de comodidad, para hacerse luego ellos las liquidaciones que correspondan, si corresponden. Y ya luego ellos se hacen sus cuentas entre un país y otro, lo que ha recaudado uno y lo que ha recaudado otro. Pero España siempre cobra primero. Eso que lo tengáis claro, ¿eh? Siempre cobra primero. Bueno, vamos a entrar de lleno. Os voy a explicar hoy el impuesto de la renta de no residentes, que es el impuesto estrella para los no residentes fiscales en España. Vamos a hablar del impuesto de la renta de no residentes porque aunque un no residente fiscal en España también va a tener otras obligaciones por el hecho de disponer aquí de patrimonio que esté sujeto, grabado a algún impuesto que constituya hecho imponible. Ejemplo, si tiene un apartamento en propiedad, un no residente fiscal, el IBI lo va a tener que pagar todos los años, pero ya no por su condición de no residente o residente, sino por la condición de que es propietario de un inmueble y el inmueble, tener el título de propiedad del inmueble es lo que constituye el hecho imponible de ese impuesto. Es decir, lo que grava la operación y por tanto a IBI es el hecho de ser propietario de un inmueble, seas o no residente fiscal. Entonces, dejando de lado estos impuestos que van a venir derivados por lo que uno tiene, el patrimonio que tiene o exclusivamente estos impuestos donde el hecho imponible constituye tener o no tener ciertas cosas, como el ejemplo del IBI que hemos comentado, o algún otro impuesto o alguna otra tasa, por ejemplo, tasas de vado, si tienen un vado en funcionamiento, etc. Todo este tipo de tributos, ¿no? Pero dejando de lado eso, el impuesto principal que va a tener que satisfacer un no residente fiscal es el impuesto sobre la renta de no residentes. Que antes os he comentado que esto es el equivalente que tenemos los residentes fiscales a la renta, al impuesto del IRPF. Y de hecho sí que es equivalente y en estructura muy parecido, pero luego veréis que los tipos de tributación y algunas normas de cálculo son distintas. Y aquí es donde veremos luego, que lo veréis, porque hay diferencias tan grandes a veces entre la tributación de no residentes y la tributación de residentes para un mismo hecho. Y veréis que hay diferencias sustanciales. Y por eso vienen los asesores de Shakira y le recomiendan que diga a ella que es no residente. Cuando tuvo, cuando tuvo a la prensa en la puerta, ¿no? Como dice la canción. Cuando tuvo a la prensa en la puerta, un día sí y otro también, y los hijos matriculados en Colegio de Barcelona, pues durante no 183 días, los 365 días del año. Bueno, pues por ahí viene el tema. Pero veréis cuál es la gracia de esto y por qué hay esa tentación de tributar como no residente, porque realmente en algunos casos, y sobre todo, como os digo, cuando se producen rentas altas, hay una ventaja tremenda sobre lo que pagamos nosotros como residentes en la renta. Bueno, hecha esta introducción, vamos a ir avanzando un poco y dentro del impuesto de la renta de no residentes, que aquí van a estar sujetos tanto las personas físicas como entidades no residentes, y hago un paréntesis, entidades no residentes que no tengan obligación de estar sujetos a tributar por impuestos a sociedades, ¿vale? Que algunas las hay. Pero bueno, para entendernos y hablando en términos genéricos, las personas físicas y algunas entidades tienen obligación de tributar por este impuesto por todas las rentas que obtienen en territorio español. Ya hemos comentado antes, esto España puede exigir que se graben los hechos imponibles que han ocurrido en territorio español, por tanto, de las rentas generadas aquí, pero nunca le va a poder pedir la Agencia Tributaria Española que declare aquí pues rentas obtenidas, por ejemplo, si tiene un piso de alquiler en Alemania, en Berlín, pues las rentas de ese alquiler de Berlín no las tiene que tributar aquí, las tendrá que tributar en todo caso en Alemania y si no es residente fiscal tampoco en Alemania, pues en donde sea residente fiscal, hacer ya su resumen y su renta, ¿vale? Incluyendo las rentas de España, las rentas de Alemania y todas esas cosas. Y como os decía, aquí es donde opera luego un mecanismo para evitar la doble imposición entre, imaginaos que estamos hablando de los belgas, ¿no? Les vamos a coger cariño hoy a los belgas.
y que tienen un apartamento comprado en España que lo tienen arrendado y tienen otro apartamento en Berlín que lo tienen arrendado. Entonces ocurre así. Es decir, los belgas harán su equivalente del impuesto sobre la renta belga, donde van a declarar absolutamente todos sus ingresos, provengan de donde provengan, pero en Alemania tendrán que hacer como el equivalente del impuesto de la renta no residente alemán, declarándolos a Alemania, y en España el impuesto de la renta de no residentes declarando los ingresos en España. Esto más o menos se entiende bien, ¿no? ¿Cómo funciona el mecanismo? Me podéis ir contestando por el chat, ¿eh? Me decís sí, sí o no, no. Pero se entiende cómo funciona, ¿no? Ah, me dice Ana que perfecto, Isabel que sí. Venga, perfectamente. Pues listos, vamos a pasar a ver en detalle este impuesto estrella, que es el impuesto de la renta de no residentes. Vamos a verlo con más detalle, pero fijándonos únicamente en tipos de rentas inmobiliarias, que es lo que nos interesa. Pensar que en términos genéricos el impuesto de la renta de no residentes va a gravar todo tipo de operaciones que generen rentas, y aquí estamos hablando en España, por tanto, todo tipo de cosas. Es decir, tanto si tenemos rentas financieras, por ejemplo, que sean propietarios de títulos o de participaciones o de acciones en el IBEX, por ejemplo, de empresas españolas, y que generen unos dividendos, bueno, pues entonces también habrá que tributarlos en impuesto de la renta de no residentes, ¿vale? Es decir, todo tipo de rentas que se generen en España tengan la naturaleza que tengan. Pero hoy nos vamos a centrar en las rentas inmobiliarias, que es donde tenemos la chicha. Entonces, vamos a ello. Fijaos, en rentas inmobiliarias, que están sujetas a esta tributación por el impuesto de la renta de no residentes, tenemos, por un lado, los rendimientos del capital inmobiliario, que para entendernos todos son los arrendamientos. Es decir, si tú eres arrendador no residente, los belgas que tienen un chalecito comprado en Alicante, ¿no? Y que lo arriendan, lo pueden arrendar 8 meses al año o los 12 meses o lo que quieran. Y por eso son no residentes, porque no vienen aquí tanto. Bueno, entonces esos ingresos procedentes del arrendamiento del chalecito de Alicante sí que van a estar sujetos al impuesto de la renta de no residentes, todos esos rendimientos. También tenemos las rentas imputadas de bienes urbanos, de bienes inmuebles urbanos, que esto, las que conocéis ya un poco cómo funciona la renta, sabéis que Hacienda no da puntada sin hilo. Entonces, Hacienda se inventó en su día, los legisladores inventaron en su día una ficción fiscal, le vamos a llamar así, una ficción fiscal según la cual si tú tienes un inmueble al cual no le estás sacando rendimiento y que tampoco es tu vivienda habitual, es decir, lo que tienes es una segunda residencia, que no le estás sacando rendimiento, que la tienes a tu disposición, o sea, el chalecito de la playa o el apartamento de la playa, una casa en el pueblo, 2 o 3 plazas de parking extras que no forman parte de la vivienda habitual. Cuando tú tienes todos esos inmuebles urbanos que están a tu disposición y no le estás sacando rendimiento, los tienes sin arrendar, el legislador en su día se inventó esta ficción fiscal por la cual se le presupone un rendimiento chiquitito, pero se le presupone un rendimiento. Y eso grava. Es decir, este rendimiento que se le presupone anual va a estar también incluido dentro de la base. Esto ocurre igual en la renta, ¿eh? Dentro de la base tanto del impuesto de la renta como en el caso que hablamos hoy, del impuesto de la renta de no residentes. Y esto ocurre siempre para personas físicas, para los obligados tributarios que tengan que tributar a través de este impuesto de la renta de no residentes. Esta ficción fiscal es chiquitita, pero grava. Y graba cada año, ¿eh? Cada año, tiquitrí, 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 mientras lo tengas alquilado y esté a tu disposición. Y le llamamos rentas imputadas de bienes urbanos o de capital inmobiliario. Rentas imputadas. Y por último, tenemos el otro gran capítulo de donde un no residente puede obtener rentas inmobiliarias en España y que es en el momento que hace una desinversión en patrimonio. Es decir, en el momento que actúa como vendedor y lo que hace es que algún inmueble que tenía bajo su titularidad, a su nombre, su propiedad, en España, en territorio español, lo que hace es transmitirlo, lo enajena. Entonces ahí va a tener una renta que se genera, que es una ganancia patrimonial proveniente de la venta, de la transmisión del inmueble, que es cuando actúa como vendedor. Estos son los 3 grandes capítulos que vamos a ver hoy y los cuales ambos, o sea, ambos no, los 3 están incluidos dentro de las operaciones o las rentas que van a estar grabadas
por el impuesto de renta de no residentes. Vamos a ver un poco más en detalle cada cosa y os he puesto unos ejemplos también para que sea más ilustrativo y los veamos. Y empezamos de esos 3 capítulos por el tema de los arrendamientos, es decir, si tenemos como cliente un arrendador no residente, los rendimientos que va a obtener del inmueble que tiene arrendado, esos van a constituir base del impuesto. Pero fijaos que os pongo aquí todos los rendimientos obtenidos del arrendatario, todos. La normativa nos dice que no solo lo que es la renta contractual, sino que si también le estamos cobrando al inquilino, por ejemplo, la repercusión del IBI, le estamos cobrando los suministros porque todavía están a nombre del propietario, le estamos cobrando otro tipo de cosas, todo lo que la ley permite y le cobramos al inquilino, todo eso sumado va a constituir la base del impuesto. Y es lo que va a estar sujeto a tributación. ¿Vale? Entonces aquí hay que sumar todos los ingresos que se obtienen del inquilino. ¿Qué es lo que pasa? Que alguno me preguntará por ahí, ¿qué es lo que pasa si tú le estás haciendo una repercusión de los gastos de la comunidad de propietarios que te los paga el inquilino? Pero claro, es que tú luego también los pagas como propietario a la comunidad, ¿no? Bueno, pues entonces la normativa lo que nos dice es, oiga, usted ponga todos los ingresos que le cobra el inquilino. Es decir, si usted le repercute a la comunidad de propietarios, también la vamos a sumar y va a formar parte de la base del impuesto. Pero como sí que es cierto que para usted también a la vez representa un gasto, porque esta comunidad de propietarios la tiene usted que pagar a la comunidad cada mes, entonces en el capítulo de gastos, si la normativa permite que usted deduzca gastos, se lo puede restar. Entonces, fijaos qué pasa aquí. Y voy a hablar siempre de la renta y del impuesto de la renta de los residentes, que es lo que estamos viendo hoy, para que veáis las diferencias. Cuando hablamos de estos casos donde, por ejemplo, se repercute IBI, se repercuten suministros, porque están todavía a nombre del propietario y se lo pasa cada mes en base a la factura que va llegando, cuando se repercute comunidad de propietarios, etcétera, si el arrendador, si el propietario tributa por renta porque es residente fiscal, ya tenemos que la normativa del IRPF nos permite restarnos como gastos deducibles todo lo que paga el propietario por razón de tener inmueble alquilado. Por tanto, aunque tenga que sumarlo dentro de la base del impuesto de los ingresos, luego a la vez puede restar las cuotas de la comunidad que paga, esas facturas de agua, luz que vienen a su nombre y todas esas cosas. Con lo cual, al final, si os dais cuenta, el impacto viene a ser neutro, porque por un lado lo tenemos que poner, nos obliga la normativa, pero por otro lado lo restamos. Entonces nos queda una base del impuesto, que es lo que está sujeto ya multiplicando por el tipo de gravamen, para obtener la cuota a pagar y nos queda mucho más reducida y tiene un impacto neutro. Pero quiero que veáis el detallito de la diferencia con el impuesto de la renta de no residentes. Fijaos, para residentes que son no, hablamos siempre de no residentes en España, pero si son residentes en cualquier país de la Unión Europea, Islandia, Noruega o Liechtenstein, entonces sí que se permite, igual que la normativa del IRPF, se permite deducir los mismos gastos que nos dice la normativa del IRPF o del impuesto de sociedades si estamos hablando de una sociedad. Aquí lo tenemos bien, ¿vale? Porque funciona igual que para los residentes fiscales en España. Pero daros cuenta que cuando hablamos de para residentes de países terceros, es decir, todo lo que no sea Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein, por ejemplo, Inglaterra, propietarios ingleses, propietarios australianos, propietarios colombianos, propietarios brasileños, todo lo que sean terceros países, fuera de estos que comentamos, Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein, no permite la normativa deducir ningún gasto. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque le va a resultar más gravoso a nivel de impuestos a vuestro cliente no residente, mucho más gravoso repercutirle gastos al inquilino. Y esto es una cosa que vosotras, como profesionales inmobiliarias, tenéis que tener en cuenta cuando asesoráis a un cliente. Si un cliente viene y es un no residente, esto lo tenéis que preguntar, pero bueno, ya sé que lo preguntáis. Si es no residente fiscal o está previsto que el año que viene, este año, vaya a ser no residente fiscal y tiene un inmueble que os trae para que pongáis en alquiler, tenéis que hablar con él y hacer números, 4 números de estas cosas. Si es no residente fiscal en España y es residente en la Unión Europea, no tiene tanta relevancia, funcionará igual que en España, a nivel de deducción de gastos. Pero el problema, y donde os tiene que saltar la alarma, es con aquellos no residentes fiscales en España, pero que os traen el inmueble para que le busquéis un inquilino y para que lo pongáis en alquiler, y son residentes fiscales en un país tercero. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo un cliente que es de Dubái.
alarma. Tengo otro, ahora ya no lo tengo, pero tuve uno que era en Brasil, alarma. ¿Qué es lo que le tenéis que decir a estos clientes? Tenéis que plantearles y por lo menos saberles transmitir que lo que van a tener que tributar en España no van a poder deducir gastos. Y como ingresos va a computar todo lo que le cobren al inquilino. ¿Qué pasa en este caso? Que vosotras ya podéis asesorar a ese cliente no residente ni en España, ni en la Unión Europea Irlanda o Liechtenstein, que lo que le conviene es que lo que le cobre al inquilino sea lo menos posible. Por tanto, nos ajustamos a la renta contractual. Explicarle y también que vea el motivo por el que no le conviene nada empezar a repercutirle gastos. Si hay gastos que puede, por ejemplo, el tema de los suministros, ¿no? Pues es un caso perfecto para decirle al propietario que lo que le conviene es que los suministros se los ponga a nombre del inquilino y los pague el inquilino directamente. ¿Por qué? No sé si me habéis entendido un poco toda la explicación que he hecho, ¿no? En el momento en que el propietario quiere seguir teniendo los suministros a su nombre y luego quiere repercutirle esos gastos cada vez que viene la factura de la luz, del agua, se la va repercutiendo al inquilino, ya está perdiendo dinero, porque todo lo que le repercute al inquilino, todo lo que cobra del inquilino, va a ir formando parte de los ingresos y se va a ir aumentando la bolsita de los ingresos. Y en base a eso, y ahora viene con perdón, ahora viene la leche. Un 24% de todos esos ingresos es lo que va a tener que pagar anualmente a la Hacienda española. Ojito, ¿eh? O sea, una cuarta parte. Lo que nos interesa entonces con este tipo de clientes es que vean ellos que es mucho mejor reducir los ingresos que tienen de los inquilinos al mínimo y no repercutirle cosas. Si la comunidad de propietarios la tiene que pagar el inquilino, bueno, en esta no hay otra. La comunidad de propietarios no es buen ejemplo porque siempre la obligación de la comunidad de propietarios es del propietario. Pero hay otro tipo de cosas que, por ejemplo, lo de los suministros es muy claro, o algunas otras cosas que pueden llegar a repercutirse al inquilino, que no conviene nada que pasen por las manos del propietario. Y estamos hablando para residentes en países terceros, ¿vale? Esa es la primera cosa que sí que podíais tener un poco en la cabeza y que sobre todo cuando tengáis un propietario en terceros países eh, que es no residente fiscal, si es de esos terceros países y os pide poner un piso en alquiler, que os salte un poco la alarma y habléis con él y os sentéis de qué pasa con el tema de fiscalidad, ¿no? ¿Cuál es la clatellada? Decimos en Cataluña. ¿Cuál es la leche, con perdón, que se va a llevar el propietario no residente de terceros países? Un 24% sobre la cantidad anual de todos los ingresos que le cobra al inquilino, que es bastante, es una barbaridad, con perdonarme el juicio de valor, pero es bastante. Es un 24%. Por tanto, es uno de cada 4 euros que va a ingresar el propietario se va a ir a la Hacienda española. Y ya os digo, luego vendrá la segunda parte. La segunda parte es en su país, donde si es residente fiscal, tiene que aportar el papelito a su gestor, a su asesor, tal, tiene que aportar el papelito, el modelo del impuesto español, diciendo, oye, que yo ya he pagado un 24% de toda esta cantidad, ya lo he pagado a la Hacienda española. Entonces, en función, aquí es donde entran esos convenios bilaterales, en función de lo que marque, de la norma o de las instrucciones que marque el convenio bilateral entre España y ese país, pues su asesor de allí ya le hará el cálculo y, si es posible, le restará las cantidades que ya ha pagado aquí. Pero de momento, la EAT española se lleva uno de cada 4 euros de un propietario no residente y residente en país tercero. O sea, daos cuenta, ¿eh? ¿Qué pasa con los comunitarios? Bueno, pues los comunitarios también, esto viene de la armonización de la normativa europea y de considerar los países de Europa como un mercado único, entre comillas. Entonces, el sentido de los legisladores europeos vino por ahí y se parece bastante más a cómo lo tenemos los residentes fiscales. Es decir, la base del impuesto va a ser siempre todos los ingresos, todo lo que se le cobra al inquilino, pero aquí sí que podemos restar todos los gastos que reconoce la normativa del IRPF, es decir, igual que un propietario residente español. En este caso, el tipo de gravamen va a ser fijo de un 19%. Fijo de un 19%. Y ahora os hago una pregunta, a ver si alguna me sabe responder. ¿Cuál es la diferencia de que el tipo de gravamen sea un 19% en el impuesto de la renta de no residentes fijo? ¿Cuál es la diferencia con el tipo de gravamen de la renta que pagamos todos los residentes? Venga, atreveos alguna.
¿Atreveros alguna a decirme si detectáis cuál es la diferencia? Pero os doy un minutillo, ¿eh? Si no lo contamos. Venga, animaos ahí. Os doy una pista y lo contamos, ¿eh? Los arrendamientos, cuando nosotros tributamos como residentes en la renta, tienen que ir en una parte de la renta que se llama renta del ahorro y que, igual que la parte general de la renta, tiene una escala. Es decir, es un impuesto que va escalado, va por tramos. Cuanto más rendimiento tienes, más IRPF tienes que pagar, el tipo de gravamen es más alto. Entonces, fijaos dónde está aquí la diferencia. Para los no residentes, que sí sean residentes en Europa, Islandia, Noruega y Liechtenstein, tenemos un 19% fijo. O sea, me da igual que tengas unos rendimientos porque tienes un pisito alquilado de 500 euros al mes, que es lo que ingresas, o que tengas un casoplón alquilado que cobres 8.000 euros al mes. Tú vas a pagar un 19% fijo. La diferencia es que si tú un año pasas a ser residente fiscal en España, es el mismo propietario, ¿eh? Fijaos, vamos a poner ejemplo, el matrimonio belga. El matrimonio belga tiene aquí un chalet enorme, un chalet de alto standing, y decide ponerlo en alquiler. Entonces, si un año lo pone en alquiler y cobra 8.000 euros al mes, va a tributar como no residente ese año, porque ellos no son residentes fiscales ese año, lo tienen alquilado todo el año, no tienen otra solución habitacional, no son residentes fiscales ese año. Perfecto. Y van a tributar un 19% sobre esos 8.000 euros multiplicado por 12 meses. Un 19%. Pero fijaos la diferencia, que si al año siguiente resulta que se les va el inquilino en el mes de mayo, y entonces en el mes de junio deciden ellos que para tenerlo vacío, pues que se van ahí al chalet de alto standing en España a vivir el resto del año. ¿Qué pasa? Que si tenemos 7 meses al año que están ellos viviendo allí, ya son residentes fiscales en España. Y esos 5 meses de enero a mayo, hasta que se les ha marchado el inquilino de los 8.000 euros al mes, esos 5 meses al año lo van a tener que tributar en la renta en el IRPF español, porque este año son residentes. Y 8.000 por 5, 8 por 5, 40, 40.000 euros, ya os digo yo que según la escala del impuesto va a superar el 19%. Una parte, porque los primeros, la escala del impuesto que opera sobre esto, ya sabéis que va a tramos y va a superar seguro el 19%. Con lo cual, este es uno de los motivos por los que os digo, y hablando así a grosso modo, es uno de los motivos por los que os digo que hay muchas veces que es más beneficioso tributar como no residente, porque entre otras cosas los tipos son fijos. Y cuando tributamos como residentes fiscales, lo que tenemos son escalas de gravamen, que cuanto más, el IRPF es un impuesto progresivo, como sabéis, y cuanto más altos son los rendimientos, más alto es el tipo. Por tanto, ahí vamos a perder una serie de dinero, ¿eh? Cuando miramos a ver a cuánto nos sale la broma a nivel fiscal, hay que tener en cuenta estos diferenciales. Por eso, muchas veces es más beneficioso por impuesto de la renta de no residentes. Dicho esto, que ya sabemos cómo son los rendimientos, las retenciones a cuenta del impuesto, las retenciones, solo hago una pequeña mención porque no lo vamos a explicar en profundidad hoy, pero las retenciones a cuenta del impuesto, pensar que son como las retenciones similares, pero en impuesto de la renta de no residentes, a las retenciones que sufrimos, por ejemplo, nosotras, cuando tenemos que pagarle el alquiler de nuestro local a nuestro propietario, si tenéis la oficina alquilada, y que dentro de esa factura hay una retención ya de un 19%. Entonces, esto es lo mismo, pero ese 19% no va a ir contra o a cuenta de el impuesto de la renta del propietario, sino que aquí va a ir a cuenta de el impuesto de la renta de no residentes. Hay otra pequeña diferencia. Cuando hablamos de la renta y de lo que nos retienen en la factura del alquiler nuestros propietarios de nuestras oficinas, es un 19 siempre. Aquí vamos a tener otra vez la diferenciación. Si hay retenciones porque el inquilino es un sujeto obligado a retener, un profesional, quien sea, un autónomo, en el caso de que el propietario sea residente de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Liechtenstein, es un 19% de retención. Pero volvemos a tener otra diferencia con los de fuera, con los terceros países. Si el propietario es brasileño, estadounidense o de donde sea de un tercer país, el inquilino va a tener que soportar ese 24% en vez de un 19% de retención.
Y ese 24% luego es el que nos toca ingresar cada 3 meses en un modelo equivalente al modelo 115 que presentamos nosotros con nuestros propietarios españoles residentes fiscales en España. ¿Vale? Solamente comentaros eso, que también hay diferencias con el tema de las retenciones a cuenta del impuesto. Y os he puesto un ejemplo que ya lo hemos comentado de viva voz. Este me lo voy a pasar así bastante rápido, pero para que veáis también las diferencias que hay entre un propietario que sea residente en Unión Europea, Islandia, Noruega o Liechtenstein y las diferencias que hay entre un propietario residente en terceros países y el motivo por el que os he dicho que por favor que lo tengáis ahí en la cabeza y que os salte la alarma cuando tengáis un propietario de tercer país, que hay que explicarle esto. Y fijaos, en los cuadros de arriba, derecha e izquierda, os he puesto cómo calculamos los rendimientos obtenidos. Entonces, imaginaos, hemos dicho que todo lo que ingresamos, todo el total de ingresos, va a ser la renta mensual, la renta contractual. Imaginémonos en este ejemplo que los 12 meses ha estado arrendado, le hemos repercutido el IBI al inquilino y además le hemos repercutido los 12 meses de comunidad de propietarios. Con lo cual tenemos unos ingresos de 15.461 euros en este ejemplo. En la parte de la derecha tenemos una relación de gastos que están relacionados con el inmueble. Y como veis, intereses de la hipoteca, si se está pagando todavía hipoteca por ese inmueble, el IBI, que luego se lo ha repercutido al inquilino, la comunidad de propietarios que también luego se ha repercutido al inquilino y un par de seguros que sí que están relacionados con el inmueble. Y sube 3.049 euros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo que hacer el cálculo de cuánto me sale la broma de los impuestos, aquí ya tengo una diferenciación entre los, llamémosle, no residentes, pero sí son residentes comunitarios, Islandia, Noruega y Liechtenstein, y los no residentes que son residentes en un país tercero. Como hemos dicho que los comunitarios sí podían deducir gastos, veis que el rendimiento, que son los ingresos menos los gastos, me queda más reducido, me queda 12.412, mientras que el residente en un país tercero no puede deducir gasto alguno y seguimos teniendo lo mismo que teníamos de ingresos. Y para más INRI, tenemos que con los comunitarios, llamémosle así de manera genérica, el tipo de gravamen va a ser un 19% sobre una base que ya está reducida, con lo cual la cuota a pagar IRPF, aquí lo he puesto mal, es impuesto de la renta no residentes. Perdonadme la errata. Sería 2.358,28 euros. Mientras que lo mismo, el mismo ingreso, con el mismo inquilino, todo igual, pero si el propietario es un residente en un país tercero, vamos al 24% sobre una base que no hemos podido desgravar nada y por tanto va a pagar 3.710,64. Y aquí estamos hablando de cantidades pequeñas y ya veis la gran diferencia que hay en cuanto a impuesto a pagar en España. Imaginaos cuando vamos incrementando, cuando estamos hablando de rendimientos, de arrendamientos de alto standing. Esto se multiplica, ¿vale? Es bastante sustancial. Entonces os lo he puesto también de manera ilustrativa para que veáis que hay grandes diferencias y que la única manera legal donde podemos contrarrestar un poco esto, sobre todo a los más perjudicados, que en este caso son los propietarios residentes en terceros países, es que efectivamente, por favor, no le repercutan cosas a los inquilinos, que le cobren lo mínimo de lo mínimo, que sería la renta contractual. Esa es la recomendación a nivel fiscal. Y bueno, vamos a ver los otros dos casos que tenemos en cuanto a cosas relacionadas con los inmuebles, rendimientos relacionados con los inmuebles. Y la segunda cosa que habíamos comentado es esta ficción fiscal que le llamamos, que oficialmente se llama renta imputada de inmuebles urbanos, rentas imputadas. Os he comentado antes, os reitero que esto ocurre, esta ficción fiscal, se presupone cuando el inmueble no está alquilado. Por tanto, se utiliza a discreción del propietario o bien está desocupado, pero lo tiene a su disponibilidad y que tenga naturaleza urbana. Por tanto, aquí no van a entrar ni la vivienda habitual, si la hubiera, que os lo comento esto porque hay casos incluso en que hay algún no residente fiscal que puede tener una vivienda habitual, se puede dar el caso. Entonces, si no es vivienda habitual y si no es rústica, todo el resto de inmuebles urbanos que disponga a su titularidad, esa persona va a sufrir de esta ficción fiscal de la renta imputada si no le está sacando rendimiento de ningún tipo, es decir, si está a su libre disposición para utilizarlo cuando quiera. Y esto se grava de la siguiente manera. Tiene la misma normativa que tenemos en el IRPF. Esta sí que es igual, igual, igual. Entonces, a la vez que estamos contando esto, también estamos contando, para aquella que no lo sepa, cómo funciona en el IRPF, en la renta, para los que sí somos residentes fiscales en España. Y la manera de calcular va a ser, para ver qué base imponible tengo que utilizar,
voy a coger el valor catastral del inmueble, el último valor catastral actualizado, y de ese valor catastral del inmueble lo voy a multiplicar por un 2% si no ha estado revisado el valor catastral en los últimos 10 años, y si sí ha estado revisado, como seguramente habrá sido a la alza, pues nos deja multiplicarlo por 1,1, ¿vale? Durante esos 10 años, hasta que transcurran 10 años. Entonces, cogemos valor catastral, el último publicado, si no ha estado revisado el valor catastral en los últimos 10 años, el 2%. Si ha estado revisado, lo multiplico por el 1,1. Y voy a obtener una cantidad que será chiquitita, pero que esa cantidad va a constituir la base del impuesto. Y aquí volvemos a tener otra vez diferencias entre tipos de gravamen. Esa base que me va a salir de este cálculo que he hecho del valor catastral, le voy a aplicar un tipo de gravamen de un 19% si el propietario no residente es residente en la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein, y si es residente en un país tercero le voy a aplicar un 24%. Y lo vamos a ver mejor con un ejemplo de cálculo, que también os he puesto aquí. Fijaos que tenemos las dos columnas, ¿no? ¿Y cuál es la diferenciación entre uno y otro? Hemos cogido un valor al azar, el mismo, para los dos. Imaginaos que tenemos un valor catastral no revisado de 56.250 euros por un inmueble que está a disposición del propietario. Es decir, el apartamento de Alicante o el chalet de Alicante de este matrimonio belga que lo tiene a su disposición y vienen cuando quieren a pasar unos meses aquí. Ese, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, si tenemos un valor catastral de 56.250, ya hemos dicho que no está revisado, lo vamos a multiplicar por un 2% en ambos casos, sea cual sea la calidad o el origen del propietario. Y vamos a obtener una base imponible, que ya os he dicho que era chiquitita. Depende de los casos. Claro, si tenemos un valor catastral de 800.000 euros, esto se multiplica mucho. Pero en este ejemplo que os pongo, tenemos una base imponible de 1.125 euros en ambos casos. ¿Dónde viene la diferencia? En el tipo de gravamen. El tipo de gravamen para comunitarios, un 19%, sale una cuota a pagar de 213,75 euros y en cambio, si es un propietario residente en terceros países, son 270. Cada año que lo sigan teniendo a su titularidad sin sacarle rendimiento económico. Esto es la gota china que va cayendo cada año. Imaginaos que hemos puesto este valor catastral de 56.000, pero si nos vamos subiendo, aquí se va a ir incrementando la cuota a pagar, ¿vale? Y contra esto no podemos hacer nada. Esto es lo que marca la normativa y no hay de dónde reducir. Entonces, que también lo sepáis y lo tengáis en cuenta, que hay un importe a pagar con esta ficción fiscal se presupone que has generado rendimientos y por tanto cada año me vas a pagar 213,75 euros, o si eres un propietario que tiene la residencia fiscal en Brasil, por decir algo, pues me vas a pagar 270 euros cada año en el impuesto de la renta de no residentes. ¿Vale? Que sepáis que funciona así y que esto hay que tributarlo. Lo digo que hay que tributarlo porque ya los conocemos, hay muchos casos en que hay muchos clientes que se hacen los tontos y que también a veces por nuestro propio desconocimiento como profesionales tampoco les recomendamos que vayan a un fiscalista y que se lo mire. Pero realmente esto que son las rentas imputadas de inmuebles urbanos, hay muchísimos no residentes fiscales que no lo tributan, que se hacen un poco los locos o que no lo saben realmente, ¿no? Y no han estado bien asesorados. Entonces, no hace falta que esto tampoco vosotros lo sepáis calcular, aunque sí está bien que lo veáis, ¿no? Y cómo funciona, pero sí acordaros que cuando tengáis un cliente, y esta es la recomendación que os hago ya en calidad de intermediadores inmobiliarios, cuando tengáis un cliente que tiene algún inmueble que compró con vosotros y que lo va a dejar para su uso y disfrute, sí que acordaros también de comentarles que esto va a tributar poquito, pero va a tributar y que vayan a ver a un asesor fiscal español y que les haga este cálculo y que les pueda presentar los impuestos cada año. ¿Vale? Eso sí tenéis que saber lo que esto grava. No el cálculo, pero que graba sí. Y así les podéis ir advirtiendo o les podéis recomendar ya que vayan a ver a un fiscalista. Y vamos con el tercer caso. Aquí tenemos el caso del vendedor, es decir, cuando desinvierten en algo que ya tenían, en algún inmueble que ya tenían en territorio español y por lo que sea deciden venderlo, enajenarlo, transmitirlo de cualquier manera. Aquí se va a producir siempre, igual o de manera similar al caso de un residente fiscal en España, vamos a tener también aquí una ganancia o una pérdida patrimonial derivada de la transmisión de ese elemento. Entonces, también lo que es el concepto es bastante igual a cómo tributa en el IRPF los que somos residentes fiscales en España. Lo tenéis claramente, la definición del impuesto de la renta de no residentes nos dice lo mismo. La ganancia o pérdida se determina por la diferencia entre valor de transmisión y valor de adquisición. Y esto, valor de transmisión y valor de adquisición,
va a ser según la normativa del IRPF en caso de transmisiones como compraventas, otro tipo de transmisiones, permutas, etcétera, y cuando son vía amortis causa o vía donación gratuita, pues por la normativa del impuesto de sucesiones y donaciones. Pero veis que se aplica aquí la misma normativa que tenemos los residentes fiscales. ¿Cuál es también la diferencia grande aquí? Ay, el tipo de gravamen. Que una vez tenemos calculado la ganancia patrimonial o la pérdida, si hubiera pérdida, comparando sus valores de transmisión con sus gastos y los valores de adquisición con sus gastos, en el impuesto de la renta de no residentes es un 19%. Y aquí ya sin distinción. Un 19% para todos, sea el propietario de Brasil el que vende o sea de Francia. ¿Vale? Es un 19% para todos. Esto está bien, que igualemos al 19%, pero ahora fijaos también, si hacemos la comparativa entre lo que tributa un no residente fiscal cuando hace una venta, que tributa un 19%, y hacemos fijo, cualquiera que sea la cantidad de la ganancia patrimonial. Y si hacemos la comparativa, que ya hemos dicho que eran las mismas normas, los mismos artículos, se aplican los mismos criterios en el impuesto de la renta para los residentes fiscales, es decir, para todos vuestros clientes residentes fiscales en España, clientes de aquí, ¿no? Que lo que hacen es una venta, acordaos que las ganancias patrimoniales tributan también con la escala del IRPF y que cuanto mayor vaya siendo el importe de la ganancia patrimonial obtenida, y esto va por renta del ahorro, pues mayor porcentaje, mayor tipo de gravamen va a tener. Y de hecho, la comparativa eh, es tan diferente que el 19%, si os acordáis, algunas se lo sabe por ahí de memoria, solamente es para los primeros 6.000 euros de ganancia patrimonial. Hablo de la renta, de residentes. Solo los 6.000 primeros euros. A partir de 6.000 euros ya no es un 19, es un 21%. Hasta 50.000, de 50.000 un 23%. Y vamos subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que un no residente, si tributa esta ganancia patrimonial como no residente, aplica, como tributa por impuesto a la renta de no residentes, aplica el tipo fijo del 19% para todo. Aunque esté vendiendo algo que le genere una ganancia patrimonial de 300 o 400 o 1.000.000 de euros, va a tributar sobre esa ganancia un 19 fijo. Aquí viene otra pista, otro tip que os doy. Si estáis tratando con este tipo de vendedores que son extranjeros, extranjeros o no extranjeros, pero que puede que un año sean residentes fiscales en España y al otro no, tener en cuenta y tener un poco en la cabeza esta información que tenemos para que en el momento de la venta, el año que hacen la venta, califiquen como no residentes. ¿Vale? Es mucho mejor. Os pongo un ejemplo. Es mucho mejor que a vuestros clientes les digáis, oye, ya tenemos la venta cerrada, las arras, pero como nos interesa que vosotros paguéis un 19% como no residentes, nos vamos a esperar a vender en enero y vamos a ir a la notaría en enero del 25. Porque vosotros en enero del 25, todo el año 2025, ya no vais a estar aquí y vais a ser no residentes. ¿Vale? Entonces nos vamos a la notaría en enero del 25, por tanto tributa año 25, y como hemos dicho que iba por años, lo de la residencia fiscal o no, que tributen como los residentes y pagan un 19. ¿Vale? ¿Qué pasa si han estado aquí? Vamos a coger a los belgas, pobrecitos, otra vez, que ya les he cogido cariño. Mira, cogemos al matrimonio belga y en el 24 ellos quieren vender el inmueble, el chalecito de Alicante lo quieren vender. Pero es que en el 24 han estado aquí de jubilados y aquí disfrutando 9 meses. En el 24. Entonces, por mucho que nos traigan el inmueble y que nosotros encontremos un comprador rápido, es un error garrafal ir a la notaría en diciembre. Porque ese año habrán estado aquí 9 meses y califican como residentes fiscales en España. Por tanto, si hacemos la venta y vamos a la notaría en diciembre del 24, van a tener que incluir estas ganancias patrimoniales en el impuesto de la renta normal que hacemos todos del 24 y tracatrá. Todas las ganancias van a ir por tramos, partiendo del 29, 21, 23, tal, tal. ¿Qué tenemos que hacer? Explicárselo a ellos, pero luego pactar la notaría y con el comprador también, claro. Pactar la notaría e irnos el 2 de enero a la notaría del 25. Entonces el 25 lo tributan como no residentes porque ya no estarán aquí durante el año 2025. La previsión es que en el año 2025 vayan a ser no residentes fiscales en España. ¿Vale? Esto es legal, pero es un tip que os doy también para que veáis un poco cuáles son las grandes diferencias entre hacerlo en una fecha o hacerlo en otra. Y como os digo siempre, no hace falta que vosotras sepáis hacer estos cálculos, pero sí que tengáis esto en la cabeza para que ese primer asesoramiento que tenéis que ofrecer o ver cómo hacéis el esquema
de la venta y en qué momento hay que ir a la notaría y en qué momento tal, que todo esto de las fechas lo tengáis en cuenta, porque va a estar sujeto a una cosa u a otra y se pueden ahorrar muchísimo dinero en impuestos, ¿vale? Si lo hacemos así, si nos esperamos a que vender el año donde no van a ser residentes fiscales y que entonces la venta tribute por impuesto de la renta de no residentes. Esto se ha entendido también, ¿no? Sí, Margaret, luego te contesto, ¿eh? Contestaremos un poco a ti. Pero sí que lo habéis entendido más o menos, ¿no? Mientras me decís si lo habéis entendido o si hay alguna aclaración que en todo caso la haré y luego ya las preguntas concretas, también os comento que muchas de las que trabajáis con vendedores que son no residentes, conocéis de sobra esta retención del 3% que tiene que hacer el comprador en el momento de la compraventa. Esta retención del 3% es un poco como lo que habíamos dicho cuando los arrendamientos, que hay una retención a cuenta de un 19, tal, como cuando hay arrendamientos. Esto es parecido. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, esto lo hace la agencia tributaria y lo tiene legislado así, porque los no residentes, en cuanto venden, pam, pam, se van de España y veslos a buscar. Entonces, la agencia tributaria no tiene competencias para perseguir más allá de las fronteras españolas a un no residente. Y si no vuelve aquí y no tiene cuentas bancarias aquí, nada que les pueda embargar, pues los brazos de Hacienda llegan hasta aquí, pero cuando llegamos al Pirineo ya no pueden. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacienda se asegura primero tener algo de dinero. Y dice, vale, pues entonces le voy a obligar al comprador, que aquí lo que hace Hacienda es obligar al comprador a hacer una inversión de quién es el obligado, y obliga al comprador a retener un 3% que tendrá que ingresar el comprador. Pero ese 3% es sobre el valor de la escritura, el valor de venta del inmueble, de la escritura. Y para que veáis más claro cómo funciona todo esto y por qué, os diré también, tercer tip, tercer truco, por qué tenéis que recomendar a vuestros clientes no residentes cuando venden que no desaparezcan, que no hagan ghosting con Hacienda, sino que por favor hagan la liquidación y arreglen este 3% que ya por narices les ha retenido el comprador, porque seguramente en la mayoría de los casos, dependerá de los importes, pero en la mayoría de los casos van a recuperar dinero. Y muchos no lo saben, se van y ya no quieren saber nada con la Hacienda Española, cuando en realidad la Hacienda Española está diciendo perfecto que no me pidas la liquidación, porque te tenía que devolver dinero y así ya no te devuelvo nada. ¿Vale? Entonces, ¿por qué pasa eso? Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un inmueble que se vende por 350.000 euros y el propietario es un no residente en España. Es el caso que nos encontramos. ¿Qué pasa? Pues que la normativa le obliga al comprador a hacer una retención de un 3%. Pero ese 3% es por el importe real de escrituración, el que va a aparecer en la escritura de compraventa. Por tanto, un 3% de 350.000, que son 10.500 euros. Y el comprador hace su modelito, a través de su gestor tal, lo presenta y lo paga. Esto lo deja de cobrar el vendedor el día de la notaría, lo sabéis. Bueno, ya se han pagado 10.500 euros a Hacienda. ¿Qué pasa luego? Pues que, oye, vamos a calcular la regularización y vamos a ver en el impuesto de la renta de no residentes del vendedor cuando declare su ganancia patrimonial. Y la ganancia patrimonial, fijaos que la tenemos aquí. Hemos obtenido 30.000 euros de ganancia patrimonial porque el valor de transmisión, que eran 350.000 euros menos nuestra factura como agencia inmobiliaria, menos la plusvalía, todo esto que se lo podemos restar, nos ha quedado de 350 a 328.000, por ejemplo. Y luego el valor de adquisición, pues son 298.000 que puede incluir lo que es propiamente el valor de cuando se compró, más la notaría que se pagó, el impuesto del ITP, etc, etc. Y sube 298.000 todo sumado. Si miramos la ganancia patrimonial, tenemos una ganancia de 30.000 euros. Y lo que nos dice la normativa en el impuesto de la renta de no residentes es que se va a aplicar un 19% fijo sobre la ganancia patrimonial obtenida. Por tanto, vamos a aplicar un 19 sobre los 30.000. Y un 19 sobre los 30.000 son 5.700, que es lo que realmente tenía que haber pagado este propietario, vendedor, por su ganancia patrimonial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el comprador ya pagó a cuenta de este mismo hecho imponible, ya pagó a cuenta 10.500. Por tanto, aquí el resultado de la regularización es que la EAT española debería devolverle a este vendedor no residente 4.800 euros. Y de esto parece una obviedad, pero yo os lo digo porque ya he visto de todo en estos años y he visto muchos clientes de no residentes, de algunas compañeras, de algunos compañeros, que tampoco nadie les ha advertido de esto y se han hecho un poco los tontos y han dicho, pues me voy de España y cierro la cuenta bancaria que tenía aquí en España, lo cierro todo y me voy porque ya era mi última desinversión en inmueble que tenía aquí.
y me voy. Bueno, pues la agencia tributaria ha hecho así, ha hecho clink, clink, ha hecho caja. Y tenía seguramente que devolver un importe, pues que como no lo han solicitado y no lo han reclamado porque no han liquidado su impuesto de la renta de no residentes, pues él lo ha quedado la agencia tributaria. A la buchaca, como decimos en Cataluña. Y aquí tenéis un ejemplo que evidentemente es un ejemplo. Hay que ver en cada caso, esto es muy fácil, esto si tenéis, no es que lo calculéis vosotras, pero si tenéis algún fiscalista, alguna gestoría con la que colaboréis asiduamente, este tipo de cosas les podéis pedir que con anterioridad las calculen. Y cuando tengáis estos cálculos, que veis que es un Excel bastante sencillo, que os lo calculen bien con datos reales, etcétera, y cuando tengáis estos cálculos, antes de pasar por la notaría y vender, que vuestros clientes vendedores ya les podáis trasladar esta información y decir, mira, os van a retener un 3% que equivale a esto. Pero luego vamos a presentar, os recomiendo que vayáis aquí a nuestro gestor amigo, a nuestro fiscalista colaborador, y que os presente el impuesto de la renta de no residentes. No cerréis la cuenta bancaria que tenéis en España todavía. Y estas cosas, esperadlo, porque os van a devolver dinero. Y cuando devuelven dinero, los clientes se ponen muy contentos, eso ya lo sabéis. Bueno, pues esta era la tercera cosa que quería transmitiros hoy, que tengáis en cuenta que este cálculo siempre se puede hacer previo a la venta en la notaría. Y cuando da a devolver, conviene que lo sepan vuestros clientes y conviene que no cierren la cuenta bancaria que tienen en España, ¿vale? Porque si no, Hacienda no va a tener dónde devolver. Y esto es un poco lo último que os quería comentar. Vamos a tener una última diapositiva con un pequeño resumen y luego contestamos algunas dudas, cosas que me habéis preguntado por ahí y ya daremos un poco por cerrado el webinar. Como resumen, y hablando ya de un poco todo lo que hemos visto hoy, ¿no? El resumen, lo que os puedo decir. Primero, las rentas derivadas de los inmuebles situados en España siempre están sometidos al impuesto de renta de no residentes cuando los propietarios, los titulares, son no residentes fiscales. Hemos visto lo que significaba y los requisitos para considerarse no residente fiscal en España. Y también algunas cosas que os quería decir que no lo hemos comentado específicamente, pero evidentemente si un inmueble es propiedad de un matrimonio o bien de varias personas en copropiedad, cada una de ellas es un contribuyente independiente que tendrá que presentar declaraciones cada uno a la que le corresponda. Incluso puede coincidir que haya copropietarios, donde hermanos, por ejemplo, donde uno es no residente y los otros residentes fiscales en España. Por tanto, cada uno va a presentar la declaración que le toque, en función a lo que hemos comentado hoy también de que los no residentes tienen que presentar el impuesto de renta a no residentes y los que sí tenemos que presentar la renta, ¿no? Y resumiendo, en caso de un contribuyente persona física que no sea residente, va a estar obligado, en términos generales, a la renta imputada de inmuebles urbanos, acordaos, la ficción fiscal, si el inmueble es para uso propio o bien está desocupado, es decir, que lo tiene a su disposición. Si el inmueble está alquilado, va a tener que declarar los rendimientos de inmuebles arrendados y en caso de venta del inmueble va a tener que declarar esa ganancia patrimonial, que es lo último que acabamos de explicar. Y las pequeñas diferencias cuando el contribuyente es una persona jurídica o una entidad que no sea residente, es que en el caso de contribuyentes, personas jurídicas o entidades, no opera la ficción fiscal de las rentas imputadas. Por tanto, ellos se libran de eso. ¿Vale? Pero esto es una de las ventajas, que hay ventajas inconvenientes, de constituir una SL para gestionar el patrimonio. Que con las entidades, con personalidad jurídica o sin, pero con las entidades que van por impuesto de sociedades, por ejemplo, no hay esa ficción fiscal de imputación de renta, solo ocurre con las personas físicas que tributan en IRPF o en impuesto de la renta de no residentes. Eso nos lo ahorramos si somos una persona jurídica. Igualmente, sí que tendría la obligación de, si el inmueble está alquilado, hacer toda esa declaración de rendimientos de inmuebles arrendados, de los rendimientos obtenidos del capital inmobiliario. Igualmente también la ganancia patrimonial en caso de venta del inmueble. Y entonces, a cambio de que no hacen lo de la ficción fiscal de la imputación de rentas, aquí sí que tienen un a cambio, que es que si la entidad es residente en un paraíso fiscal, existe una normativa en España donde se reconoce y se aprueba un gravamen especial sobre bienes inmuebles para entidades no residentes que residan en paraísos fiscales. Entonces, si tú tienes en Panamá, que creo que todavía es paraíso fiscal, la dirección de tu empresa, la sede de tu empresa, pues cuando vayas a vender aquí, o cuando vayas a vender o cada año, tienes un gravamen especial por tener tu sede en un paraíso fiscal y aparte de grabarte con lo que corresponda, si el inmueble está alquilado los rendimientos, si lo vendes, tal, aparte tienes un bonus
tienes un bonus que es el gravamen especial sobre bienes inmuebles para entidades no residentes que residan en paraísos fiscales. Pero de aquí tampoco os comento nada más, solamente para que sepáis que existe y un poco nada más. Vamos a pasar ahora a responder las preguntas que tengáis. Si alguna quiere hacerme alguna pregunta más, que la vaya poniendo ahora en el chat también, mientras vamos mirando y respondiendo las primeras. Y luego también os digo que lo que hemos visto hoy, que ha sido un poco rápido, espero que se haya entendido todo bien, ha sido un poco rápido, pero ha sido realmente los aspectos más básicos de cómo funciona la fiscalidad en los residentes. Yo encantada de que los conozcáis y de hecho deberíais conocerlos, pero mi última recomendación es que si tenéis la oportunidad en vuestras oficinas, contactad con algún fiscalista especializado en inmuebles y en no residentes y lo tengáis como de mano derecha para irle trasladando estas consultas o que os vaya haciendo precálculos o cálculos para vuestros clientes no residentes. Y de esta manera también vais a dar un servicio a vuestros clientes no residentes, bueno, muy bien, a años luz de lo que pueden dar otros compañeros, otras compañeras que no tienen mucha idea del fiscal, ¿no? Espero que haya sido interesante y nada, voy a pasar a responder las preguntas. Vamos para atrás porque sé que en el chat habéis puesto cosas ya casi desde el inicio. Vale, me preguntaba Margaret, ojo si es vacacional y utilizado también por privado. Sí, esto te referías, Margaret, a los arrendamientos. Entonces, los arrendamientos, como bien dice Margaret, ojo, si es vacacional, aquí entran otros factores que no era objeto de hoy porque hoy estamos hablando de lo básico, ¿no? Luego podemos complicarlo todo lo que queráis. Si es vacacional, y ahora vamos a suponer, por no complicarlo, que es vacacional, pero no se considera actividad económica, sino que lo hace una persona física de manera muy esporádica, tal, tal. Hay que tener ojo con eso y también declararlo, ¿eh? Declarar todo. Y si se utiliza una parte del año o unos días al año, esto va por días, se utiliza unos días al año como arrendamiento, tanto vacacional o no vacacional o como queráis, y otros días está a disposición de los propietarios no residentes, entonces se tributa haciendo una combinación. Entonces se tributan X días el arrendamiento, los rendimientos procedentes de capital inmobiliario y los otros X días al año se va a calcular la parte proporcional al número de días de la renta imputada, si estamos hablando de propietarios personas físicas. No sé si me preguntabas eso, Margaret, pero bueno, sí, si hay alguna aclaración más, me lo pones ahora en el chat. Me decía Linda, ¿cómo si ha sido revisado el último año el valor residencial? Que se dice en el catastro cuando me saco el valor. Mira, eso la mejor manera de verlo tienes varias maneras de verlo. La mejor manera de verlo es sacar el recibo del IBI detallado. Ahora en muchos ayuntamientos cuando giran los recibos del IBI domiciliados, te viene una dirección web y te dicen que si quieres consultar el IBI detallado, que lo mires en esa página web del ayuntamiento, de la diputación o lo que sea. Pero ahí el caso es obtener el detalle del cálculo del IBI. Y en esos recibos de la contribución del IBI, en el último pagado, el del último año, si consigues acceder a todo el detalle, ya lo vas a ver, el valor y el año de revisión. O sea que eso es fácil. Si no, siempre podéis preguntar al ayuntamiento cuál ha sido el año de revisión. Porque cuando revisa un municipio, los valores catastrales los revisa todo o nada. O sea, si el municipio ha revisado valores catastrales, los ha revisado para todos los inmuebles o no los ha revisado para ninguno. ¿Vale? Esto proviene de que las revisiones catastrales siempre las solicita los ayuntamientos, los municipios las solicitan y la Dirección General del Catastro hace, venga, revisión para todos. Entonces, si hay o si sabéis que hay otro inmueble en ese mismo municipio que estaba revisado el valor catastral y luego tienes otro caso de otro inmueble nuevo, pero del mismo municipio, ya puedes contar que sí, con toda seguridad, que sí que ha estado revisado, porque el anterior también lo estaba. Y Margaret me vuelve a preguntar si son residentes empadronados y tienen más de 65 años. Margaret, esto es uno de los casos que ya vamos al nivel avanzado. Así que os voy a decir como sugerencia que si queréis podemos montar otro webinar otro día con algún tema un poquito más avanzado sobre los residentes. Y os explico con detalle. Pero hoy, para no explicaros con detalle, pero sí darte una respuesta, sí que te puedo decir que cuando he comentado durante la exposición que había casos incluso en que personas no residentes fiscales en España paradójicamente, podían tener también vivienda habitual en España, sí la pueden tener, ¿vale? Han de cumplir una serie de requisitos, etcétera, etcétera. Y en el momento de la venta, incluso pueden acogerse, aunque sean no residentes fiscales, hay una serie de requisitos que cumplir. Pero incluso pueden acogerse a la exención que existe en la renta para dejar exento de impuestos la ganancia patrimonial cuando lo que haces es vender la vivienda habitual para comprar una nueva. Eso se podría hacer, ¿vale?
con más de 65 años si son residentes. Entonces tributarán por renta y con más de 65 años tenemos también dos mecanismos en la renta para que quede esa ganancia patrimonial exenta. El primero directamente es que si era vivienda habitual de un residente fiscal mayor de 65 años queda exenta directamente. Y el segundo, que no hacía falta que fuera la residencia habitual, puede ser cualquier otro inmueble, pero si eres mayor de 65 años y lo que obtengas de la venta lo dedicas con una serie de requisitos a constituir un fondo garantizado de pensiones, entonces también podría estar exento de tributación. Pero esos dos que os he comentado ahora, están recogidos en el IRPF, no en el impuesto de renta de no residentes. Por tanto, solo para residentes. Cuando hablamos de lo que hablábamos hoy, de no residentes fiscales, esto no se puede hacer. La única opción que tendríamos es, como os decía, con un no residente que cumple diferentes circunstancias, tuviera vivienda habitual aquí y vendiera la vivienda habitual en España para comprar otra. Entonces, aquí sí es el único caso donde, cumpliendo ciertos requisitos, el impuesto de la renta de no residentes nos deja también aplicar la exención de venta de vivienda habitual para comprar una nueva vivienda habitual. Volvemos, me dice Ana, volvemos al tema del IBI. ¿Lo suele poner en el recibo del IBI? Sí. Depende del ayuntamiento, depende de la diputación. Hay veces que se pone, hay veces que no. Mira, de todas maneras, si no lo pusiera, podéis llamar al ayuntamiento y preguntar cuándo ha sido la última revisión. Y si el ayuntamiento no os coge el teléfono o cualquier historia de estas, en la Dirección General de Catastro también podéis hacer la consulta, ¿vale? Porque tienen, si no me equivoco, no sé dónde exactamente está la lista, pero tienen una lista de municipios que tienen el valor catastral revisado. Ya os digo, si, o sea, paso uno en el recibo del IBI. Si no lo pone en el recibo del IBI el año de revisión, preguntar al ayuntamiento tranquilamente y si no, a la Dirección General del Catastro. Y os lo dice. Sofía nos pregunta, ¿cuándo hay ganancia patrimonial en la venta? ¿Hay que retener también el 3% al no residente? ¿Cuando no hay ganancia? Sí, sí. Mira, muy buena pregunta, Sofía, porque en el ejemplo que os he puesto, y vuelvo atrás un momento, esto aquí había ganancia patrimonial. Pero ahora imaginaros que vendemos a pérdidas, por lo que sea. Y que entonces aquí, donde hablamos, en el cuadro de abajo, donde hablamos de valor de transmisión menos los gastos de transmisión, en vez de 328.000, imaginaos que tenemos 200.000, por lo que sea. Y el valor de adquisición más los gastos fueron 298. Entonces tenemos una ganancia patrimonial de menos 98.000. Es una pérdida patrimonial directamente. Y sin embargo, lo que tiene el comprador, lo que está obligado el comprador a ingresar, sí o sí o sí, es un 3% sobre el importe de venta, por tanto un 3% sobre, hemos dicho en el ejemplo ahora, sobre 200.000. Y el comprador igualmente tiene que ingresar un 3% sobre 200.000. Este es un caso todavía más grave por el que hacerle ver a vuestros clientes vendedores, por favor, presentar luego el impuesto de la renta de no residentes. Porque en ese caso, cuando hay pérdida, todo el 3%, toda la totalidad de ese 3% que ha ingresado el comprador porque no tiene más narices y que está obligado, se lo van a devolver todo. No como en este caso que os he puesto el ejemplo, que es parcial, ¿vale? Porque sí que tiene obligación de pagar 5.700 euros. Pero es que en el caso que hay pérdida, le va a salir cero. Todo el 3% que tiene obligación el comprador se lo van a devolver todo. Pero funciona así, sí que el comprador tiene obligación en todo caso, ¿vale? De retenerlo y de ingresarlo. No tenemos más preguntas, no sé si tiene alguna pregunta de última hora. Si no tenéis preguntas de última hora y esperando que entre Ana también a despedirnos, pues nada, os doy las gracias por la atención de hoy. Muchas gracias. Eva, la verdad es que ha sido muy, muy interesante. A mí me falta mucha información, también me falta la parte de sociedades y demás, que en algún momento tendrás que comprometerte con nosotras y ayudarnos con todos estos temas. Encantada. Y por supuesto, creo que es un tema que nos viene fenomenal a todas tener estos conocimientos, porque aunque no seamos fiscalistas, es verdad que es necesario asesorar e informar a los clientes en los procesos de compra y de venta como tal. Bueno, pues quedamos emplazadas para que en un futuro no muy lejano, indudablemente, tengamos otro webinar. Gracias a todas por vuestra asistencia y nos vemos pronto. Cuidaros mucho. Feliz semana. Gracias.